Buenas tardes. Vamos a hablar de la parte de enfermedad cerebrovascular, continuando con las enfermedades del sistema nervioso central. ¿Qué es una enfermedad cerebrovascular? También se llama accidente, pero en realidad no es un accidente porque en realidad es algo que ocurre no fortuitamente, sino que se va produciendo a lo largo del tiempo. Se considera una enfermedad cerebrovascular a un trastorno clínico y patológico producto de la afección de la circulación del encéfalo por oclusión, por ruptura de vasos sanguíneos, que van a determinar el compromiso funcional del territorio correspondiente al vaso sanguíneo, el territorio que irriga el vaso sanguíneo. Se habla de accidente, aunque ya hemos dicho que no lo es, porque estos cuadros son de brusca instalación y también de mejora de los síntomas. Tienen lo que se llama un perfil temporal agudo. La regresión rápida no significa que es en horas, sino que en la mayor parte de los casos van a retornar a un estado de base que puede dejar sí algunas secuelas, pero que en la mayor parte de los casos siempre va a mejorar, aunque quede secuelas. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad vascular cerebral? Es una complicación de enfermedades serias. En el 50% de los casos, la arteriosclerosis es el factor desencadenante más importante. Y hemos hablado de la causa de la arteriosclerosis, de los factores predisponentes, de los factores precipitantes y que esa es una enfermedad de larga data. Entonces, los dos lugares donde más afecta la arteriosclerosis es a nivel cardíaco, como hemos visto, y a nivel cerebral. En un 20% de los casos serán producto de émbolos cardíacos, que estos son fragmentos de un coágulo intravascular que viajan a través de la circulación y llegan y se alojan en vasos más pequeños. El principal lugar de alojo usualmente son los vasos cerebrales porque es el lugar de mayor flujo y es el lugar que fácilmente pueden migrar. Un 30% de los casos no van a tener una demostración etiológica y un 5% corresponden a otras enfermedades mucho más raras que incluyen las arteritis, los estados de hipercoagulabilidad, la disección. Los ataques o los accidentes cerebrovasculares, como se han llamado, pueden ser a su vez de dos tipos, los que se llaman isquémicos y los que se llaman hemorrágicos. Los isquémicos son aquellos en los que hay una obstrucción del vaso, son los más frecuentes, y un territorio queda sin circulación. En los hemorrágicos igual hay un vaso dañado, pero en este caso es un vaso que se rompe, que se abre y produce una hemorragia a nivel cerebral y son los que se llaman hemorragia. Entonces, si hablamos de los accidentes cerebrales isquémicos, son los más frecuentes, representan el 80% de los casos. En algunos casos, la mortalidad asociada a estos son un 40%. La principal causa, como hemos dicho, está asociado a la arteriosclerosis, a trombos formados en el interior de los vasos, ya asociados a una placa arteriosclerótica, ¿cierto? Aquí que se ve una placa y se forma un trombo. En el 30% de los casos van a ser de los grandes vasos que irrigan a nivel cerebral, la carótida y la cerebral media, y un 20% de los vasos pequeños que van a producir lo que se llama un infarto lacunar. El 30% de los accidentes isquémicos van a ser embólicos. Como hemos dicho, una embolia es un coágulo de sangre, un trozo de un coágulo que viaja a lo largo del territorio vascular y se aloja en un vaso cerebral. De estos, las principales áreas de donde embolizan son el corazón, por una cardiopatía, o de una placa arteriosclerótica distal al vaso. Por ejemplo, en la aorta, en la carótida, pueden migrar pequeños fragmentos y se alojan en vasos cerebrales más pequeños. El 20% de los accidentes vasculares son hemorrágicos, pero la mortalidad de estos accidentes son 80% de los casos. Las causas principales están asociadas
a, por ejemplo, aneurismas cerebrales, que son dilataciones, malformaciones de los vasos, con el cual hay un adelgazamiento de la pared vascular y se produce como dilataciones, aneurismas. Y el otro porcentaje pueden ser secundarios a alteraciones en la presión arterial, hipertensión u otros trastornos. La isquemia cerebral, que es lo más frecuente, usualmente se produce por una disminución al flujo sanguíneo cerebral a un nivel que es lo suficientemente importante para que la función cerebral se vea alterada. Una vez que ocurre esto, hay dos procesos que ocurren. Recordemos que el cerebro vive básicamente de glucosa y de oxígeno. Entonces son los dos elementos que más tiene. El cerebro no funciona sin oxígeno porque no puede tener un metabolismo anaeróbico y sin glucosa tampoco porque no tiene los elementos metabólicos para transformar la glucosa y generar energía. Entonces, el cambio en el metabolismo celular, hacer un metabolismo anaerobio, usualmente no se logra y las reservas que tiene el cerebro son muy pobres. Máximo puede aguantar 5 minutos sin que se produzca ya una muerte neuronal y una lesión. Entonces, dependerá del grado del vaso que se obstruya para saber el grado de lesión y dependerá también de la circulación colateral que tenga esa área, ¿ya? Entonces, además, si no es solo un solo vaso, sino es una condición global, hay hipoxia, hay hipoglicemia, hay alteración en el flujo, pues van a generarse también áreas de isquemia cerebral. Entonces, en un infarto, como les decía, ya sea por un coágulo, por una placa, se obstruye la llegada de sangre a una área del cerebro, ya esa área que no va a tener irrigación, pues ya puede morir, ya las neuronas mueren alrededor de los 6 minutos de obstruida la irrigación. Y hay un área periférica a la lesión que va a tener un flujo intermedio, ya lateral. El tamaño de esta área es variable, como hemos dicho, depende de la circulación que tenga el cerebro, depende del vaso obstruido. Y esa circulación colateral puede mantener esa área del cerebro y si nosotros revertimos la obstrucción, podría salvarse. Entonces, esa área que está alrededor del área ya muerta de infarto se llama zona penumbra, en el que hay una disminución del flujo sanguíneo, pero no lo suficientemente intenso para que produzca la muerte neuronal. Entonces, es un flujo sanguíneo intermedio entre 15 a 10 ml por 100 gramos por minuto, y que si yo retorno la sangre a esa área, puedo revertir y hacer que el daño no sea tan grande. Entonces, ese es uno de los objetivos de la terapéutica, es desobstruir el vaso sanguíneo cerebral, ya sea mediante sustancias que disuelvan el coágulo o ya sea mediante un catéter más raro, sustancias que disuelvan el coágulo, que aseguren que esa área de penumbra pueda salvarse. Entonces, es importante porque el tiempo que tenemos para actuar es muy corto, a diferencia del infarto cardíaco que puede ser a 6 horas. El destapar ese vaso y darle irrigación a esa área que está con un flujo límite en el cerebro no es más de 4 horas. Entonces, la importancia está en reconocer precozmente los síntomas para que pueda ser rápidamente atendido el paciente. Entonces, el reconocimiento de los síntomas de ACV, de accidente cerebrovascular, es una de las campañas más importantes que se está haciendo a nivel mundial. ¿Cómo podemos reconocer un ACV? Primero, hay una falta de sensación o una debilidad de la cara, del brazo, la pierna, de un lado del cuerpo. Ya esto de instalación aguda. Confusión repentina. Problemas para el lenguaje, para hablar o para entender. Dificultades visuales, ya sea en uno o en ambos ojos. Cefalea intensa,
que no haya una causa específica y que haya sido de brusca aparición, dificultades para caminar, pérdida del equilibrio, marea o coordinación. Estas cartillas con síntomas claramente explicables para los pacientes son los que se deben difundir para que todos puedan reconocer el accidente vascular. Entonces, nuevamente, hemiparesia o parálisis principalmente de la mitad de un cuerpo, cefalea, confusión, vómitos, mareos, inestabilidad corporal, alteración del habla, alteración en la vista, pérdida del conocimiento en algunos casos, coma y muerte. Una vez reconocido, el tratamiento resulta ser, como les decía, una emergencia médica, ya que inmediatamente si yo llevo a un centro donde tengan toda la capacitación para hacer y los medios para hacer, pues se puede disolver el coágulo y podemos repermeabilizar esa zona y hacer que el cerebro vuelva a recibir sangre. Evidentemente eso tiene un tiempo, como les había dicho, máximo es de 4 a 5 horas y hay criterios también para que los pacientes puedan entrar a ese tratamiento. Es importante, como siempre, el poder educar y socializar con los pacientes la posibilidad de reconocer prontamente los síntomas y no decir se me va a pasar y visitar a un centro de emergencia. Repetimos los síntomas, cambios en la lucidez mental, es decir, desorientación, confusión, alteraciones en la audición, en el gusto o en la sensibilidad, que sobre todo va a afectar a una mitad del cuerpo. Torpeza, pérdida de la memoria, dificultad para deglutir, dificultades para leer, para ver, para entender, falta de control de esfínteres, pérdida del equilibrio, debilidad muscular de una hemicara, de una pierna, de un brazo, es decir, de una mitad del cuerpo, igualmente hormigueos, parestesias de una mitad del cuerpo, cambios en el estado de ánimo y en la personalidad, visión doble, hablar, que puede haber una disartria o dificultad para hablar. Son síntomas que uno debe prestar atención y acudir lo más pronto a un centro de emergencia. Una vez que el infarto se ha establecido, es importante que nosotros establezcamos estrategias para prevenir futuros ataques. Y esto está relacionado con los mismos factores de prevención que se han hecho en pacientes con patología cardíaca, con arteriosclerosis y con infarto cardíaco. Y esto implica, pues, modificar hábitos nocivos, control, la presión arterial, los factores desencadenantes, hipertensión arterial, la hiperlipidemia, la diabetes. Y en algunos casos se usan fármacos preventorios como ser los antiagregantes plaquetarios para evitar que haya una coagulación intravascular, anticoagulantes en casos de que ya tenga una patología cardíaca de base, tratar alguna alteración de la coagulación sanguínea y la angioplastía o la cirugía si hubiera algún problema a nivel de los vasos sanguíneos que predispongan a la formación de coágulos. Y obviamente incluye también los pilares de la vida sana, que son la dieta, el ejercicio y los controles médicos periódicos. Otra enfermedad que afecta al sistema nervioso central es la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Ya lo hemos visto cuando veamos los síndromes rígidos aquinéticos. Es el síndrome rígido aquinético o parkinsoniano más común. Es también la más frecuente de las enfermedades degenerativas. Es más frecuente en varones mayores de 60 años y tiene una prevalencia de 1.7 por 100.000 habitantes y 8 a 10 prevalencia de 1.7 por 100 habitantes y una incidencia de 8 a 18 por 100.000. Es una enfermedad en la que va a haber alteraciones motoras secundarias a la degeneración de la sustancia negra y de un circuito a nivel cerebral y que es progresiva y lentamente progresiva. La etiología de la enfermedad de Parkinson en realidad no está 100% clara.
si está asociada a una degeneración de la sustancia gris, ya que es un área de los ganglios basales y sus conexiones. Pero esta degeneración tiene distintas causas, dentro de las cuales está principalmente el envejecimiento. Ya de por sí, propio por la edad, por el envejecimiento, se van deteriorando y se van degenerando estas neuronas. Pero hay otros factores que puedan hacer que se degeneren mucho más pronto. Y entre esos están, por ejemplo, la genética, los antecedentes genéticos, los antecedentes de consumo de ciertas toxinas, algunos estrés, por ejemplo, el estrés oxidativo se ha visto asociado a alteraciones, traumas frecuentes y repetidos, ya algunas toxinas, alteraciones mitocondriales, es decir, se está investigando todo, pero sin duda alguna los factores más importantes están relacionados con la genética. Entonces, la edad avanzada y la genética son los dos factores más importantes en la etiología. La edad avanzada sobre todo. Se ha visto que de manera natural todas las personas se van perdiendo neuronas de la sustancia negra a medida que pasa la edad. Estas pérdidas se inician alrededor de los 40 años y es muy lenta. Más o menos 4.8% se va perdiendo de las neuronas por década. Y los síntomas solo van a aparecer cuando se pierdan 60-80% de las neuronas de la sustancia negra. Evidentemente, eso hace que puede ser más precoz o mayor la pérdida en situaciones genéticas. Entonces, ¿qué es lo que hace la sustancia negra? La sustancia negra son productoras de un componente, de un neurotransmisor que es la dopamina. Esta sustancia negra establece un circuito de conexión con las neuronas del cuerpo estriado, ¿ya? Y estas neuronas a su vez tienen conexiones con otras áreas de los ganglios basales como son el globus pálido. Entonces, las neuronas de la sustancia negra que producen dopamina, ¿ya? Se van a generar una secreción de dopamina sobre las neuronas del cuerpo estriado y esa dopamina genera una acción inhibitoria, es decir, inhibe a la neurona del cuerpo estriado y por otro lado van a recibir inervación de otras neuronas que van a producir acetilcolina que son excitatorias sobre la neurona del cuerpo estriado. Este estímulo inhibitorio y excitatorio están en un equilibrio constante. Ahora, si por alguna razón, como es la degeneración de la sustancia negra, el estímulo dopaminérgico disminuye, predomina el estímulo excitatorio de acetilcolina y ahí se genera el desequilibrio de los síntomas. ¿Ya? Aquí está, esta es la sustancia negra normal y aquí está cuando va disminuyendo progresivamente en una microfotografía. ¿Ya? Entonces, esta degeneración va a producir que las neuronas mueran y se conviertan como en unos corpúsculos redondos que se llaman inclusiones de Lewy. Clínicamente, ¿cómo se va a caracterizar esta pérdida de las neuronas productoras de dopamina y esta alteración en el circuito? Va a tener básicamente 4 síntomas importantes: el temblor en reposo, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural. Estos 4 síntomas son los síntomas clave para el diagnóstico. Pueden aparecer unos antes que otros, pero es requisito que tengan que aparecer estas cuatro manifestaciones. El temblor. El temblor es un temblor de reposo. Es un movimiento oscilatorio, es usualmente distal, rápido, 4 a 6 Hz, que afecta a las manos, pero también puede afectar a los labios, a la lengua, a la mandíbula, a los miembros, rara vez la cabeza. Es la forma de presentarse la enfermedad más frecuente, 60 a 70% de los pacientes, y usualmente es unilateral al inicio. ¿Ya? El temblor es un temblor de reposo. Cuando el paciente está
temblor. Y ahí vemos en el dibujo cómo aparece el temblor cuando el paciente está en reposo. Cuando hace una acción, desaparece. Con los ojos cerrados, dígame, ¿qué fecha estamos hoy? Es un temblor, así como que si estuviera contando monedas, ¿no es cierto? Ajá, ¿de qué mes? La bradicinesia. La bradicinesia es otro síntoma. Y básicamente bradi significa lento y cinesia movimiento. Y es eso. Se refiere al lentecimiento o ralentización de los movimientos. Esta manifestación aparece un poco más tardíamente, pero es una de las más discapacitantes. Entonces, hay una hipoactividad, porque es inhibitorio la pérdida de dopamina, y esto genera una hipoactividad de otras áreas de los ganglios basales, como es el caso del globus pálido. Y esto va a producir este enlentecimiento de los movimientos y la actividad, pero no solamente de los movimientos corporales, sino también de los movimientos faciales. Vamos a tener una hipomimia facial, pérdida de los gestos al hablar, disminución de la frecuencia del parpadeo. Va a haber una alteración en el lenguaje se vuelve monótono, monótono, de un solo ritmo, a veces hablan suave. Hay fatigabilidad fácil, micrografia y sobre todo dificultad para levantarse, para iniciar el movimiento, para girar. Esta bradicinesia va a ser causante también de la típica marcha parkinsoniana que se llama marcha festinante, que es una combinación de la bradicinesia con la rigidez postural. La rigidez es un aumento de la resistencia a la movilización pasiva y principalmente va a estar en la musculatura flexora. Esta diferencia de la rigidez con la espasticidad es que esta se produce a todo el movimiento, no es velocidad dependiente y en realidad aparece en todo momento que uno hace la movilización. Va a tener una característica, parece una rueda dentada, es como que si uno lo hace en la mano va a sentir como que estuviera pasando por engranajes de una rueda dentada. Bien, las alteraciones en el equilibrio o alteraciones postulares son los que van a principalmente producir los trastornos de la marcha. Hacen que el paciente no pueda mantener una postura y hacen que haya una postura diferente, flexión de la cabeza con inclinación del tronco, ya disminuye el braceo, los brazos se quedan en forma flexionada y pegada al cuerpo y hace que si el paciente tienda a irse hacia adelante y pierda el equilibrio. ¿Ya? El trastorno de la marcha que se genera por esta postura y la pérdida del equilibrio va a generar que el paciente tenga pasitos cortos arrastrando, como moviendo el cuerpo en bloque, y esta marcha se llama festinación, ¿ya? Que hace como que si estuviera dubitando para avanzar. Y cuando va caminando acelera el paso para aumentar la gravedad. Y combinado con la bradicinesia, a veces hay bloqueos en la marcha. El paciente se frena y no puede seguir avanzando. Ya no puede girar después del giro. ¿Ya? Entonces, a medida que va avanzando la enfermedad, las alteraciones posteriores se van haciendo más frecuentes. Y estas son la característica de la marcha del paciente con Parkinson, ¿no es cierto? La postura, una flexión del tronco, ya un brazo, una mano flexionada y pegada al cuerpo y pasitos de inicio dificultoso la marcha y pasos cortos, ya con ocasional bloqueo de la marcha sin bloqueo. Además de los síntomas motores, que son los que primero aparecen, también aparecen los síntomas no motores. Estos más tardíamente, cuando la enfermedad ya está más avanzada. Los síntomas motores son variados e incluyen alteraciones del comportamiento, trastornos del sueño,
alteraciones en la sensibilidad, alteraciones autonómicas y otros. Dentro de la personalidad y comportamiento aparece ansiedad, miedo, pérdida de la motivación y en algunos casos después aparecen alucinaciones, obsesividad, confusión y más adelante avanzada la enfermedad, demencia. En los trastornos del sueño va a aparecer fragmentación, somnolencia, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, insomnio. Puede aparecer dolor, sensibilidad, adormecimiento, parestesias y los autonómicos que también son limitantes incluyen alteraciones vesicales, hipotensión ortostática, estreñimiento, disfunción sexual, sudoración profusa. Entonces son los mismos que también hay síntomas digestivos, el estreñimiento, dificultad para reglutir. Entonces las manifestaciones clínicas del Parkinson aparecen tardíamente, o sea, aparecen muy lenta y progresivamente. Como les decía, la degeneración de las neuronas de la sustancia gris aparecen ya desde los 40 años, pero los síntomas no se producen a ese tiempo, sino cuando la degeneración llega a ser un porcentaje importante. Entonces, más o menos hay una fase prodrómica de 4 a 6 años y que puede manifestarse con algunos trastornos muy inespecíficos como estreñimiento, alteraciones en la personalidad, etc. Ya cuando los síntomas empiezan, el síntoma más frecuente es de inicio asimétrico, el temblor en reposo, la bradicinesia, la depresión y algunos trastornos no motores que van apareciendo pero pueden no ser muy llamativos. A medida que va avanzando, usualmente va empeorando las alteraciones motoras, aparece la marcha festinante ya con compromiso bilateral y más o menos a los 10 años después, 20 años de inicio de la enfermedad, ya aparecen los síntomas no motores más severos como la incontinencia, las alucinaciones, la demencia, ya la psicosis y las alteraciones motoras son muy llamativas, hacen que el paciente no pueda lograr desenvolverse ni caminar. Los criterios diagnósticos básicamente son clínicos, implican la aparición de los 4 ejes de los síntomas, temblor, rigidez, inestabilidad postural. Y es importante también este punto que estos síntomas, para diferenciarlos de otras manifestaciones, mejoran con la L-Dopa. Aquí vamos a ver algunos videos de ese es un temblor postural. Ahí hay otro. Y ahí el temblor en un paciente parkinsoniano, claro, como ven, el temblor de reposo, que no solamente es temblor en las manos, sino también en la boca. Here we see the tremor of both hands ameliorated by the initiation of purposeful movement. ¿Ve? And El the temblor recurrence of the tremor after the hands rest on the knees. aparece cuando This is deja the la mano en classic reposo. rest Cuando hace tremor una of acción, Parkinsonism. desaparece. Cuando hace una acción, Again, we see desaparece. purposeful movement ameliorating the tremor. Bien. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson pues incluye 3 pilares, ¿no? La terapia física, incluye la terapia farmacológica y la terapia quirúrgica. La terapia física es quizás la base. Como el Parkinson tiene muy lenta evolución, es importante que el paciente reciba apoyo para mejorar su calidad de vida, que reciba técnicas de mantener la actividad muscular el mayor tiempo posible para de esa manera evitar complicaciones. La terapia farmacológica está basada en el uso de la L-Dopa, ya hemos dicho, la
la dopamina sintética, una prodroga de la dopamina, que se convierta en dopamina a nivel del corporal y que va a servir para reemplazar esa dopamina perdida. Pero evidentemente este tratamiento farmacológico también tiene sus limitaciones y hay que combinarlas junto con la terapia física. La terapia quirúrgica, que en realidad está destinada a poner como un marcapaso a nivel de los ganglios de la base que van a reemplazar este impulso de la dopamina. No se hace en todos los pacientes, pero los que se hace tienen muy buenos resultados. Es una terapia innovadora, pero sí es bastante cara. El manejo de la enfermedad está basada no solamente en el neurólogo, que es el que está a la cabeza, pero también incluye a involucrar a la familia, al otro personal médico y la rehabilitación. Tanto el psicólogo, fisioterapeuta, el logopeda, la terapia ocupacional, todos son parte del equipo y todos son importantes. No hay cura para esta enfermedad y en realidad hay que tratar a la persona para lo mejor que se pueda para lograr la mayor funcionalidad posible. Y hay una serie de terapias, por ejemplo, para mejorar la marcha, la motilidad y la combinación de esto nos va a llevar a una mejor calidad de vida.